Buenas tardes, estimados estudiantes. Junto con saludar, eh, voy a hacer esta pequeña cápsula para ustedes, la cual dejaré disponible, como siempre, en las plataformas de YouTube y también se las dejaré disponibles en, en Teams. Bueno, esta cápsula tiene dos objetivos. Por una parte, hablar de los bloques de unidades y funciones de Luria, en la cual se basa la primera evaluación, y también un reforzamiento, lo que tiene que ver con la obra de Humberto Maturana y Varela. Entonces, rápidamente vamos allá. Alexander Romanovich Luria es un psicólogo más bien, que viene de la Escuela Soviética de Psicología de Rusia. También parte de la Escuela Histórica de Psicología, donde trabajó con Lev Vygotsky, más reconocido Lev Vygotsky. Pero es importante ya que si bien él se tuvo cercanías con psicoanálisis y conductismo, él cimenta en gran medida bases para neurociencias que estamos estudiando ahora. No es el único que hizo aporte, obviamente, pero sí hizo aportes bastante importantes que hasta hoy día se van utilizando. Entonces, ha construido bastante lo que es la neuropsicología clínica. Y es interesante porque ellos en conjunto plantean lo que es la teoría dinámica. ¿Qué es lo que es la teoría dinámica? Que tiene que ver con esta concordancia de lo que planteaba la historia, la escuela histórica y la teoría sociocultural del desarrollo, ¿ya? Que en el fondo habla de que la modulación de las funciones psicológicas se da por influjo de la historia y la cultura. Si bien hay un elemento que es heredado y que influye un poco en el comportamiento de las personas, este sería mínimo. Y esto es importante porque Vygotsky y Luria hicieron estudios en la Rusia profunda, en la Rusia rural. Imagínense a principios del siglo XX, donde existía mucha ruralidad, mucho analfabetismo y comenzaba todo lo que tiene que ver con la revolución industrial. Entonces ellos se dieron cuenta que estas personas que vivían en estos lugares alejados y que no tenían acceso a la tecnología, tenían problemas para desarrollar problemas complejos, valga la redundancia. Les costaba, dificultaba resolver problemas complejos. Esto se correlaciona con el hecho que el acceso a la tecnología era nulo y las labores de ellos eran más bien básicas, más bien rurales y manuales. Pero, que esto es lo interesante, es que ellos aportan desde que estas personas empiezan a tener contacto con la tecnología que ha llegado, ¿cierto?, para apoyar en las labores agrarias principalmente. El simple contacto y el simple hecho de tener que entender estas tecnologías también le empezó a generar un desarrollo en la capacidad de resolver problemas cada vez más complejos, lo cual nosotros también lo podemos ir viendo en el día a día, en los niños, incluso en el contacto, ¿cierto? Con distintos elementos tecnológicos o con distintos retos que en el fondo ellos al aprender a utilizar ciertos elementos les va a permitir razonar de una manera más profunda y más flexible. Em, entonces, esto es lo que aportaban. ¿Ya? Y ellos igual, si bien ya habían aportes asociados al localizacionismo, ¿ya? Ellos eran contrarios a que el cerebro tenía funciones estáticas y en un solo lugar. Entonces, estos planteaban la interacción e interrelación entre las distintas partes del sistema nervioso. Y esta teoría dinámica tiene tres postulados. Uno, mutabilidad de enlaces y relaciones interfuncionales entre las diferentes zonas de la corteza cerebral. Dos, la formación de sistemas dinámicos y complejos que integran una serie de funciones elementales. Y tres, el reflejo generalizado de la realidad en la conciencia. Es decir, la conciencia, que es la punta del iceberg, se construye a partir de muchos enlaces previos y funciones que vamos a ver que ellos plantean jerárquica. Entonces, como Vygotsky murió a temprana edad, Luria es quien prosigue profundizando los estudios y el aporte de este primer autor. Entonces, es interesante de cómo esta teoría habla de cómo trabaja el sistema nervioso central, partiendo por el sistema activador o reticular ascendente, ¿cierto? El sistema activador reticular ascendente, el sistema SARA que nosotros ya conocemos, el cerebro posterior, que en realidad se refiere a todos los lóbulos, excepto el frontal.
¿ya? Y el cerebro anterior, que sería los lóbulos frontales que tienen que ver con la capacidad de raciocinio, toma de decisiones, juicio, conciencia y así como la conducta, en este caso, movimiento. Y esto de cierta manera se correlaciona con estudios que se han hecho en nuestro país respecto a la escala de inteligencia, por ejemplo, el WISC y el VICE, la escala de inteligencia de Beisler, que se ha comprobado que aquellas personas que tienen mejores desempeños son aquellos que tienen más recursos. Pero si hacemos una comparativa entre recursos, personas con muchos recursos en zona urbana y zona rural, las personas en zonas rurales no tienen tan buenos desempeños como las personas de gente urbana. Y esto tiene que ver con la deprivación del acceso a la educación y a las tecnologías. ¿Ya? Porque generalmente, sobre todo en nuestro subcontinente, Latinoamérica, o Hispanoamérica, mejor dicho, eh, ocurre que el desarrollo principalmente se da en áreas urbanas y no así en áreas rurales. La primera unidad funcional entonces está compuesta por el sistema SARA, ya que tiene que ver con los mecanismos de arousal, es decir, de activación de nuestro cerebro. Ya ustedes saben que el sistema activador reticular ascendente que deriva desde el tronco cefálico hacia el resto de la corteza. Para este estado de alerta, o la tonalidad cerebral, si ustedes quieren, o neuronal. Es importante recalcar que la pérdida de conciencia se da muchas veces por desconexión momentánea del tronco encefálico y se corta un poco la transmisión de impulsos eléctricos, mejor dicho, de sinapsis, desde el sistema SARA en forma ascendente. Segunda unidad funcional comprende la corteza posterior, esto quiere decir lóbulos temporales, parietales y occipitales, y tiene que ver con la capacidad de incorporar información del exterior y el interior distribuido en áreas primarias y secundarias. Que en el fondo las primarias son aquellas que captan la sensación, secundarias son aquellas que van integrando la información o parten con la integración de la información, y las áreas terciarias que son aquellas que van a interconectar distintos sistemas, es decir, van a atravesar desde esta corteza posterior hacia la corteza anterior. Recordar el ejemplo de la formación de la imagen que se establece con el trabajo de lóbulo occipital que recibe la información que por sus áreas secundarias transmite hacia el lóbulo parietal para saber dónde está lo que estamos mirando, lóbulo temporal qué es lo que estamos mirando y finalmente esta área terciaria que conecta con el lóbulo frontal y que permite que nosotros tengamos la idea, el concepto, una noción de la imagen que estamos apreciando. La tercera unidad funcional es aquella que es importante, que tiene que ver con todas aquellas funciones que están bajo el control ejecutivo de estos procesos intelectuales que tenemos los humanos, ¿ya? Entonces vamos de procesos más simples, más complejos, es decir, desde la atención, la memoria, toma de decisiones, etcétera. Estos son los elementos que se relacionan a aquellas capacidades cognitivas superiores y que, dicho sea de paso, es la parte que más demora en madurar en nuestro sistema nervioso. Simplemente acá están las áreas frontales, del giro presental en adelante, y principalmente estamos hablando de las áreas prefrontales. Ya acá donde tenemos que ver la categorización de información, formación de conceptos, el pensamiento, la conciencia en el fondo. Igual es importante que esto se va todo interconectando con el sistema límbico también y con el resto de las áreas. Y esa es la gracia del aporte de Luria. Como ustedes pueden ver en esta imagen, nosotros hablamos de primer unidad uno o bloque uno, procesos de alerta de detención que tienen que ver con el sistema SARA. Unidad 2, recepción sensorial e integración de la información. Y unidad 3, planeamiento y ejecución. ¿Ya? Es decir, unidad uno acá tronco encefálico principalmente y el sistema SARA. Unidad 2 que es toda la corteza posterior, incorporando lóbulos parietales, occipital y temporal. Y unidad 3 que tiene que ver con el lóbulo frontal. Acá un poquito de lo mismo, componentes cognitivos de acuerdo con Luria, la atención, donde se regula, ¿cierto? Lenguaje, movimiento y acción, percepciones, memoria y aprendizaje. Ejemplo, bueno, actividades complejas también, resolución de problemas. Esto se lo voy a dejar para que lo puedan revisar por su cuenta. Este esquema simplemente es para demostrar que tenemos un input y un output, es decir, ingresa información sensorial, se procesa, pero acá hay una interconexión
que si bien tenemos tres niveles jerárquicos, estos no trabajan necesariamente como una cadena, sino que están siempre interconectados y la información va y viene en todo momento, desde el primer nivel al segundo y al tercero, ¿cierto? Entonces esto es simultáneo y sucesivo. Esto es importante. Entonces nosotros, desde que mantenemos el arousal, esta activación neuronal y la atención, podemos, por ejemplo, ir directamente al tercer nivel que tiene que ver con planeación, o bien pasar por una ruta más larga por el segundo nivel de Luria que tiene que ver con la captación de esta información y, y que se va generando entonces toda esta interacción y dividiéndose principalmente en un trabajo que genera memoria, una elaboración conceptual y a la vez perceptual, obviamente. Esto es lo que mencionábamos recién nosotros de cómo se integran los bloques de Luria que lo mencionábamos también en la clase anterior. Bueno, para aquellos que vimos, ¿cierto? Las funciones de los lóbulos cerebrales desde el nivel uno que está acá, el tronco encefálico que sube, y cómo se integra entonces el cerebro unidad 2 que es la corteza o cerebro posterior, todos estos lóbulos con el bloque 3 que es el lóbulo frontal, con todas estas funciones, desde alerta, vigilia, tono cortical, preservación de la especie y emoción y memoria, que se nos reconocen como funciones más bien básicas por Luria, pasando por el bloque 2 de recepción, procesamiento, almacenamiento y con áreas modalmente específicas para finalmente integrarse hacia el bloque 3 en el lóbulo frontal, donde se maneja motivación, planificación, ejecución, inhibición, obviamente, flexibilidad, abstracción y fluidez, entre otras cosas. Voy a dejar ese video, hay un video de Luria que en el fondo repetir lo mismo que hemos conversado. ¿Qué decía Luria? Nuestra misión no es localizar los procesos psicológicos superiores del hombre en áreas limitadas del córtex, sino averiguar, mediante un cuidadoso análisis, qué grupos de zona de trabajo concertado del cerebro son responsables de la ejecución de la actividad mental compleja. En esta sentencia describe el estilo y la orientación de sus estudios porque ellos eran contrarios al localizacionismo. Y ellos planteaban entonces, sobre todo Luria, gracias a los aportes, ¿cierto?, que hizo Vygotsky también, que el trabajo cerebral y el sistema nervioso son llevados por distintas áreas en un trabajo conjunto. Y ese es el gran aporte de estos autores. La bibliografía. Y ahora pasaremos a revisar rápidamente la otra parte de la presentación. Al tiro. Vamos a dejar de compartir. Lo que estoy compartiendo en este momento es una presentación que se la voy a dejar que véanlo. Es un muy bonito este video de hora 40 y algo minutos que habla de el maestro Humberto Maturana, donde habla de su teoría de la autopoiesis y habla un poquito del amor y distintos elementos sociales de la teoría de la cognición. Entonces, rápidamente, ahora sí comparto esta presentación, donde hablamos de la autopoiesis y teoría de la cognición de Humberto Maturana y Francisco Varela. A todo esto es la parte esencial, porque Maturana y Varela tienen publicaciones que han sido un gran sustento epistemológico hasta para distintos modelos psicoterapéuticos. Por ejemplo, muchos modelos constructivos hablan y mencionan acerca de la autopoiesis y también de los elementos que mencionan Maturana y Varela respecto a que no existe una realidad, sino que la realidad depende de cada fuero interno. Es decir, hay muchas realidades como personas miran un evento. Y esto porque obviamente la historia determina cada uno cómo procesa esta información y determina la creación de la realidad personal para cada uno. Por eso ellos más que hablar de experiencias, ellos hablan de vivencias, porque de acuerdo a cómo ellos lo viven es como van a ir planteando su realidad.
Entonces Humberto Maturana Romesín y Francisco Varela García son estos dos grandes autores que trabajaron en conjunto, eran biólogos, ellos por si acaso acá está un poquito su bibliografía. Lo importante, bueno, los dos fallecieron, don Francisco Varela tenía cáncer, entonces murió en 2001, poco antes, y don Humberto Maturana, el maestro Humberto Maturana murió en 2021, es decir, hace 4 años atrás solamente. Entonces, después de tanto, bastantes estudios, ¿cierto? Ellos de la década de los 70, acá está el Tagana Amarilla, desarrollaron en conjunto el concepto de la autopoiesis, que vamos a pasar a comentar en este momento. Bien importante, después, por otro lado, si bien Maturana volvió y trabajó en Chile y era muy reconocida a nivel internacional, reitero, distintas escuelas de psicoterapia, como por ejemplo, bueno, como comentar aparte de una escuela de psicoterapia que me gusta mucho, que es el enfoque cognitivo post-racionalista, el creador de este movimiento, de este enfoque que nace en Italia. Él genera lazos de amistad y vínculo con Maturana porque cimentó y aportó bastante este enfoque eh, epistemológico en el desarrollo de esta teoría por racionalista. Francisco Varela también, obviamente, aportó bastante y terminó su trabajo principalmente desarrollado en Francia, ¿ya? Allá donde de verdad es muy, muy reconocido también este otro personaje. ¿Qué decía Maturana? Vivir es conocer, mente y cognición son inherentes a vivir. Es una de las tantas, tantas frases. Pero en el fondo lo importante es que acá vamos a ver la teoría, los elementos básicos de la teoría de la biología del conocimiento o teoría de la cognición. Es que es interesante porque habla de un punto de partida donde es importante cómo el organismo es capaz de conocer cómo funciona o la manera que funciona un sistema. Ya en este caso, el ser vivo puede ser interpretado entonces como una entidad autónoma, y esto es importante, que tiene cierta permanencia, está constituido de elementos internos que se interrelacionan y que además se van formando a su vez en subsistemas que están jerárquicamente organizados. Es decir, un individuo es un sistema que se constituye por otros sistemas más pequeños que se van relacionando entre sí, ¿ya? Eso es un primer inicio. Pero también lo importante de esto, y es el gran concepto de ellos, que es el autopoiesis, auto de uno mismo, autos, y poien, que significa producir o crear. Entonces, autopoiesis se refiere a la autocreación, producirse a sí mismo, es decir, que cada sistema se va a producir a sí mismo. Un sistema autopoiético que se crea a sí mismo es una red de procesos que produce todos aquellos componentes que se necesitan para mantenerse operando como una unidad autónoma. Es decir, cada uno se puede ir creando a sí mismo para poder ser independiente, para poder ser autónomo. Se trata entonces de un atributo que es noción necesaria y suficiente para explicar cómo se organizan los seres vivos y que obviamente le va a conferir alta complejidad a los sistemas. Reiteramos de un sistemas básicos, por ejemplo, perceptivos, sensoriales, a sistemas mucho más complejos como aquellos que tienen que ver con la conciencia y la toma de decisiones. Lo importante es que todo sistema autopoyético tiene una organización y una estructura determinada, pero esta organización y estructura es dinámica, porque si bien se va modificando un poquito respecto al contacto con los demás, internamente esta interacción, si bien es bien dinámica, la configuración se mantiene constante, ¿ya? Es decir, se denomina agresión a la dinámica que aporta la configuración de relaciones entre los componentes del sistema, ¿ya? Y los componentes del sistema son los que se mantienen constantes en el fondo. Y vamos a ver que es interesante, porque además de tener esta capacidad autopoyética, cada individuo, cada sistema se acopla estructuralmente al entorno y se acopla mediante interacciones con el resto de los sistemas, ¿ya? Y esto es interesante porque acá entonces en este acoplamiento viene esta interacción cultural y que va a venir, de hecho, dictado por el uso del lenguaje, porque Maturana y Varela, y de hecho se da paso también Vygotsky en su momento, y Luria, indican la importancia y la relevancia del lenguaje como una real función cognitiva superior
exclusiva del humano, ¿ya? Así también como la función del lóbulo prefrontal, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre? Que en este caso se plantea que las comunicaciones se dan a través del lenguaje, obviamente, por lo cual el lenguaje sí genera significado, sí genera historia, sí genera realidades, ¿ya? Entonces, en este caso, volviendo al tema de esta vinculación entre sistemas, ¿ya? Que se pueden ir de cierta manera y generando modificaciones en estos mismos, porque si el sistema o este medio ambiente entre sistemas genera una perturbación, puede generar una alteración en la dinámica del sistema, ¿ya? Es un cambio interno en este sistema. Por eso es importante saber que los cambios que se pueden dar, las modificaciones que se pueden ir dando en el medio, ¿cierto? No van a hacer cambios estos cambios, perdón, en la estructura del ser viviente, aunque responden a las perturbaciones del medio, responden a los cambios del entorno, van a emerger autónomamente de esta adaptación interna, de esta relación interna. No son determinados desde fuera. Si bien genera una cierta perturbación, el cambio es interno, ¿ya? En otras palabras, y esto implica que es lo que se relaciona con la cognición. ¿Cómo se da la cognición? Se da por la significancia de lo que ocurre en nuestro entorno, por lo importante que ocurre en nuestro entorno, pero no por lo que el entorno emita hacia nosotros, sino cómo nosotros internamente cambiamos ante ese hecho relevante que ocurrió. Y ahí es donde hablamos de la creación, de este concepto de realidad o de vivencia personal interna, que cada uno construye la realidad, ¿cierto? Internamente, de acuerdo a los hechos del entorno. Por lo tanto, podemos asegurar entonces que el comportamiento está dictado por la estructura del sistema y que desde el punto de vista de esta teoría biológica del conocimiento o de teoría de cognición, todo sistema estructuralmente acoplado al medio es un sistema que va aprendiendo. Esto es lo que se conoce como el acoplamiento estructural. El contacto, y esto ya va más allá de estos modelos, va de esta teoría, sino que reitero, modelos constructivos. Piaget también mencionaba elementos muy similares que hablan de la importancia de la interacción, cómo vamos interactuando y teniendo contacto con distintos elementos, con la naturaleza, con otras personas. Entonces, cómo estos sistemas se van acoplando y van haciendo que un sistema vaya creciendo, vaya aprendiendo. Por otra parte, la conciencia indicaban estos autores que si bien la mente y la cognición están presentes en todas las formas de vida, la conciencia aparece solamente en aquellas dotadas de cerebro y sistema nervioso superior como nosotros. Por lo tanto, la experiencia consciente es entonces propia de los sistemas más complejos y hace posible otra variante más elevada de conocimiento. Experiencia consciente es propia del sistema complejo y al decir propia también hace alusión al elemento histórico propio de cada uno. Y entonces tenemos dos niveles de conciencia, un nivel primario que se pone manifiesto en el proceso de todos los seres vivos que tienen que ver con la incorporación de estas percepciones sensoriales y emocionales, ¿ya? Y el nivel secundario es cuando ya apreciamos en la conciencia ya un orden superior, implica tener el sentido de sí mismo, de la mismidad, como llaman algunas escuelas psicoterapéuticas. Y este es el elemento muy relevante que aporta la escuela psicoterapia constructivista, por racionalista, ¿ya? Es el hecho del sentido de sí mismo, del pensamiento y reflexión, es decir, de la identidad propia. La identidad del ser, el que está en el momento, que experiencia una situación, y por otra parte, es aquel que razona y profundiza respecto a esa situación dada. Entonces, que este sistema que viene del desarrollo de los homínidos y de la especie humana, pudiendo desarrollar y configurando el lenguaje, el pensamiento y la conceptualización como elementos o capacidades exclusivas de nosotros como humanos. Y por eso reiteramos la importancia del lenguaje. Los humanos existen en el lenguaje y forman constantemente una red lingüística para o de conjunto para nombrar aquella parte de la realidad con la que interactúan como especie biológica y su mundo interno de pensamiento abstracto. Entonces, todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad en que vivimos. Es una frase de don Humberto Maturana, el maestro Humberto Maturana. Y acá reiteramos
la importancia del lenguaje. También aportaban una dimensión espiritual, que ellos entendían que era una forma superior de la conciencia de sí mismo que se relaciona con la exaltación de la sensación de estar vivo y en unidad con todo el universo. Y se logra mediante una estrecha relación entre la mente y el cuerpo. En palabras de Maturana, lo místico o espiritual es una experiencia de pertenencia a un ámbito más amplio que el personal. Es decir, no somos, si bien somos autónomos, no estamos aislados, pertenecemos en todo en conjunto a algo superior, conformado por nosotros, cada uno como una pieza de un rompecabezas, como un ladrillo. El conocimiento no es objetivo. Una importante lista de la teoría biológica del conocimiento, teoría de condiciones, que guarda relación con el vínculo que se establece entre el observador y lo observado. Y reiteramos, esto es lo que tiene que ver cómo este sistema se acopla estructuralmente con el resto de los sistemas. ¿Ya? Entonces el observador va a estar en el acto de conocer, está construyendo un mundo y este no le viene desde afuera, ni es una copia de lo externo, sino más bien su propia capacidad de autoorganizarse y de ordenar la experiencia pero interna. El conocer es siempre autorreferencial y por lo tanto no alcanza nunca total objetividad. Y esto es lo que nosotros decíamos hace un rato, en que la realidad es interna a cada ser, porque cada persona, de acuerdo a la significancia de lo que ocurre afuera, se va a autoorganizar, se va a aprender, va a crecer. Entonces, cada vivencia, ¿cierto? Se va a crear de acuerdo a cómo nuestro sistema se autoorganice en función de aquello externo que está generando o induciendo estos cambios. Entonces, se plantea que cuando se vienen a otras personas, como observador, también están acoplados en sí, pero van a mirar desde otro punto de vista, van a ver de su experiencia. Aunque estén acoplados como sistema, la realidad interna y el conocimiento la van a establecer desde su interior, desde su mismidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este minusvalía, discapacidad, disfunción son propios de la reflexión de un observador al comparar el comportamiento observado en otras personas con lo que él considera ventajoso o desventajoso, pero no son emitidos desde el operar de ese ser, una estructura diferente que ha logrado acoplarse al entorno y mantenerse operando de manera autónoma. Es decir, el concepto de discapacidad está planteado desde el punto de vista necesariamente de aquellos que no tienen la discapacidad, no se plantea desde el punto de vista de la persona que sí lo tiene, porque esa persona se adapta, ya, se adapta al sistema igual. Entonces, esa discapacidad, entre comillas, la amolda y hace que, de cierta manera, la sobrepasa, entre comillas. Sabemos que obviamente acá hay otro elemento que tienen que ver aportes de otro elemento, de estructura, de órtesis, prótesis que pueden aportar, o de cómo está diseñada una ciudad, porque al final de cuentas también hay por ahí hay teorías que hablan que no es que haya personas discapacitadas, sino que hay ciudades y entornos discapacitados, porque no son aptos para todos. El árbol de conocimiento es el libro más importante, uno de los más importantes de Varela. Acá, bueno, había un video que no lo vamos a reproducir ahora. Pueden buscarlo así en las bibliotecas como YouTube. Y para finalizar, Maturana y Varela plantean que no es importante el conocimiento, sino el conocimiento del conocimiento. Es saber que nosotros sabemos y cómo manipulamos esta información. Entonces, por ejemplo, una bomba va a explotar, pero, pero conocer qué podemos generar con esa explosión es lo que realmente importa. El maestro Humberto Maturana es la imagen que le mostraba delante del documental. Por favor, revísenlo porque es muy, muy interesante, bastante ilustrativo. Con esta imagen terminamos porque ellos también hablan mucho del amor en las relaciones, de la vida, ¿ya? Y cómo estos sistemas se van acoplando entre sí con una relación amorosa y a través de un lenguaje respetuoso y amoroso. Ya, chicos, chicas, esta ha sido la presentación de ahora que les quería dejar. Les voy a subir esto también a YouTube, ¿verdad? Para que lo tengan disponible cuando quieran revisarlo. Voy a dejar de compartir y espero que se encuentren muy bien. Nos estamos viendo prontamente
Ya les enviaré la rúbrica y las indicaciones para el trabajo de la semana que tenemos la evaluación. Cuídense mucho y estén muy bien todos y todas. Hasta una próxima.